Bienvenidos, bienvenidas a Guía América, el espacio de France 24 dedicado a contar las historias de nuestro continente. Soy Martín Bustamante y en los próximos 12 minutos vamos a compartir la marcha de uno de los países más afectados por los aranceles de Donald Trump. Estoy hablando de México. Cuando el jefe de la Casa Blanca decidió patear el tablero del orden mundial basado en reglas, uno de los países más afectados fue México, principal socio comercial de Estados Unidos, y meses después la economía del país azteca comienza a mostrar sus primeras consecuencias. Por eso, en instantes vamos a repasarlas con nuestro corresponsal Mario Carbonell. Es importante mantener la cabeza fría, eso fue lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en ese momento, y así dio lugar a reiteradas llamadas con el magnate y también a múltiples negociaciones diplomáticas para alcanzar acuerdos que eviten la injerencia de Estados Unidos y que al mismo tiempo mantengan la tranquilidad de dos economías que están fuertemente acopladas. El anuncio de posibles aranceles para las importaciones chinas también parece ser una señal para los objetivos geopolíticos de la potencia del norte. Y además, los efectos económicos y sociales de los altercados arancelarios y de la violencia a la que está sometida el país, derivaron obviamente en protestas de transportistas, de jóvenes que además fueron estimulados por referentes de la oposición. Y más allá de la serenidad y de la templanza que mostró la lideresa mexicana en una situación sumamente adversa, las consecuencias de estos bruscos movimientos afectaron al país, dado el carácter acoplado que tiene la economía de la potencia del norte junto con México. Una situación que intentamos reponer con nuestro corresponsal, Mario Carbonell. En México, el Banco Central recortó su expectativa de crecimiento para 2025 a 0.3% desde un 0.6% previo. La gobernadora del Banco de México, de Banxico, Victoria Rodríguez, atribuyó este ajuste a la contracción de la economía en el tercer trimestre. Y es que, en efecto, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la economía se contrajo 0.2% anual. Según el propio Banxico, esta debilidad de la economía se debe a varios factores, entre ellos la incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos, es decir, los aranceles de Donald Trump. A pesar de que México cuenta con una ventaja relativa frente a otros países, gracias al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el famoso TEMEC, aunque es precisamente este otro factor de zozobra, pues ya se viene en 2026 la revisión de este acuerdo y está el amago de Trump de querer modificarlo. Otro factor que explica la debilidad de la economía, según Banxico, es la contracción de la actividad industrial. Y es que según cifras del INEGI, la industria tuvo una caída de 2.7% anual. ¿A qué se debe esta mala situación de la industria? Economistas del Instituto Mexicano para la Competitividad compartieron con France 24 un análisis de tres factores. Uno, los aranceles de Trump le pegan particularmente a ciertas industrias como la automotriz. 2, la falta de un suministro eléctrico constante, seguro y asequible. Y 3, problemas de logística, por ejemplo, cuellos de botella en las aduanas. Pero hay más del pronóstico de Banco de México y es en cuanto a la inversión. De por sí la inversión fija cayó 8.9%. Bueno, pues el Banco Central pronostica que seguirá la debilidad de la inversión, cuando menos hasta el segundo semestre de 2026. ¿Por qué? Otra vez, factores como la relación comercial con Estados Unidos, pero también posible volatilidad en los mercados financieros. Los desafíos de la primera presidenta de la historia de los Estados Unidos mexicanos no fueron para nada sencillos. La utilización de los aranceles como instrumento político por parte de la Casa Blanca implicaron un barajar y dar de nuevo de las reglas del comercio internacional, una medida que tuvo como principal implicado justamente a su vecino del sur. Por eso, desde la capital azteca, el profesor de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, Josafat Hernández, nos envió la siguiente reflexión. Me parece que lo más importante que podemos ver en términos de resultados es que ha habido estabilidad macroeconómica en un entorno de gran incertidumbre global, en un entorno donde las reglas del juego no están claras, en un entorno donde Donald Trump está constantemente
amenazando con aranceles, luego los quita, los vuelve a poner, etcétera. Entonces, en ese entorno de gran volatilidad y de depreciaciones de diferentes monedas en términos internacionales, destaca que México tiene una estabilidad macroeconómica importante que ha mantenido, por un lado, la inflación cerca de 7%, una inflación, la verdad, en términos generales, muy bien. En términos también de tipo de cambio, se ha mantenido un tipo de cambio constante y a su vez el gobierno ha tenido mucho cuidado en evitar que haya fugas de capitales, porque además México recientemente aprobó la reforma al Poder Judicial y eso también se mencionaba que podría generar diferentes acciones de parte de algunos empresarios porque no tenían claridad respecto a diferentes cuestiones del marco legal, pero en realidad en este contexto ha habido muchísima certidumbre, ha habido de hecho también flujos de capital, ha habido inversión y a su vez también ha habido una situación en la cual se han mantenido las reservas mexicanas de divisas, a pesar de que también se ha generado un proceso de deportaciones masivas en los Estados Unidos contra los inmigrantes, que también eso ha generado una caída de las remesas. Pero me parece que lo más importante que hay que destacar en todo este contexto hostil es la estabilidad macroeconómica. A pesar de esta respuesta, como decíamos recién, el Banco Central de México recortó a la mitad de las proyecciones de crecimiento para este año, un tema sobre el cual también consultamos a Josafat Hernández. Ahí lo que se muestra es la necesidad ya de pasar de un paradigma de crecimiento económico centrado en las exportaciones, centrado sobre todo en la inversión extranjera, privada, y digámoslo así, lo que se muestra es la necesidad de transitar a un nuevo modelo económico donde el sector manufacturero sea muy importante para el desarrollo nacional, que se necesita, digamos, la renacionalización, por decirlo así, del sector exportador, porque cerca de 10 empresas transnacionales son las que en gran medida aprovechan las ventajas del Tratado de Libre Comercio que hay con Estados Unidos y Canadá, porque usan a México como una plataforma para exportar a los Estados Unidos, y en gran medida me parece que estas previsiones lo que muestran es el agotamiento de un modelo económico neoliberal y ahora es momento de pasar a un modelo económico post-neoliberal donde el motor de crecimiento sea lo interno, donde el motor de crecimiento sea la industria nacional, donde el motor de crecimiento sea también una recuperación del sector exportador, la búsqueda de mexicanizar este sector exportador y también recuperar al campo para que el campo se convierta en una palanca de desarrollo. Entonces me parece que son temas que se vuelven fundamentales en un contexto de muchas transformaciones muy aceleradas, pero me parece que en este escenario necesitamos acelerar los cambios y por eso la política industrial que se tiene que impulsar tiene que ser cada vez más agresiva, tiene que ser una política más ambiciosa, tiene que ir con un proceso de convocatoria de todos los grupos empresariales mexicanos. En las calles mexicanas la situación tampoco estuvo demasiado tranquila. Transportistas, agricultores, maestros y también algunos jóvenes apoyados por la oposición a Morena ocuparon el espacio público en diversos momentos. Esto es una complejidad que la analizamos en el siguiente informe. Un flujo que se detiene por las medidas de Donald Trump y por las protestas de transportistas y agricultores mexicanos. Al endémico problema de seguridad que afecta al territorio azteca se incorporan los inconvenientes económicos derivados de la política arancelaria impulsada por Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Las garantías para circular por las carreteras, el precio del maíz y la forma de intercambio del agua parecen estar a la orden del día. El mismo acuerdo especifica que cuando haya problemas económicos por un comercio desleal, los países deberán de ponerse de acuerdo
y los gobiernos deberán intervenir para garantizar que haya un comercio más justo, que haya un comercio más equitativo entre todos los países participantes en el tratado. Si bien el gobierno parece encaminar las negociaciones para atender las demandas de los manifestantes, esta no fue la única movilización con la que se encontró en los últimos tiempos. En el marco de un país azotado por una crisis de seguridad que no encuentra límite, el espacio público también fue ocupado por una autodenominada Generación Z, aunque desde el Palacio Nacional expusieron ciertos hilos opositores y del espacio MAGA detrás de estas acciones. Hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación abrió otro frente de reclamos ante la promesa incumplida de derogar antiguas reformas que socavaron los derechos de los docentes. Una combinación de demandas por parte de diversos sectores de la población que los opositores al gobernante Morena intentarán aprovechar para erosionar los altos índices de aprobación con los que cuenta la presidenta. Y nos vamos a despedir de la forma más mexicana que encontramos. ¡Viva México! ¡Viva la Plaza Garibaldi! ¡Y viva Santa Cecilia! Esta es la honra a los mariachis, a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, para tener ayuda económica el año que viene. Nos despedimos de este episodio que hicimos junto a Gabriela Provenza, Jennifer Guevara y Mario Carbonell. Nuestro maravilloso equipo técnico consiguió que ustedes nos puedan ver y escuchar frente a sus pantallas. Nosotros nos encontramos, como siempre, en el próximo programa de Aquí América con más historias de nuestro continente.